Y después de 9 años al frente, Daniel Cerdán cederá el relevo como comisionado de la transparencia. Hace unos días presentaba su último informe en el Parlamento Regional. ¿Qué nota sacan nuestras instituciones y empresas, las que reciben ayudas públicas? Se lo preguntamos, ya nos acompaña aquí en el plató. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a Bueno, todos. señor Cerdán, se despide usted como comisionado en el cargo desde el año 2015. Le pregunto, respecto a cuando usted llegó, si lo miramos ahora mismo, ¿han mejorado en transparencia las instituciones, empresas públicas y también las entidades privadas que reciben ayudas públicas aquí en Canarias? Pues sí, yo creo que bueno, nosotros reiteradamente en los últimos años, y está a disposición de todo el mundo en nuestra web, cada año han ido mejorando poco a poco en lo que es la transparencia activa, que se suele llamarse, que es lo que todas las instituciones, y no solamente ellas, las 430 que hay en Canarias, dependientes de las 88 ayuntamientos, cabildos, gobiernos, universidades, todas ellas, digamos, han tenido un crescendo lento pero continuo, de forma que este año por primera vez se llega al conjunto de las administraciones públicas. He traído aquí el dato, 8 puntos, que para nosotros es cuando por primera vez ya llegó de alguna manera la excelencia, porque alguien que saca 5 o 6, pues un aprobado raspado no podemos decir que sea excelente. Empezaron todas ellas en el 2016, cuando apenas la ley era conocida, con un 3 de nota, que era la neta media, alcanzaron el 5 raspadillo, el 17 y luego progresivamente han ido aumentando poquito a poquito cada año hasta el 8. El sector público autonómico, pues ya este año también incrementó un poquito, el sector insular también está en 8 y 20, son los mancomunidades los que peor, las mancomunidades que son por otra parte 5 o 8 en Canarias y que nadie las conoce, porque nadie sabe quién es el presidente de la mancomunidad del norte, las que precisamente por falta digamos, a nadie le afecta, a nadie lo entiende, la considera suya, pues descuidan más. Sí, que no son instituciones a lo mejor del día a día. Sí, sí, sí. Le pregunto, para que la gente en casa, si a lo mejor hay gente que no lo sabe, ¿cómo se mide esa transparencia? Bien. Pues las leyes establecen unas obligaciones, venimos a la transparencia activa, luego si quiere hablamos de la más difícil, como yo digo, y más dura, que es la respuesta a los ciudadanos por parte de las administraciones. Lo que medimos es que las leyes establecen para cada tipo de organización, en cabildos, ayuntamientos, empresas públicas, fundaciones, establece unas obligaciones informativas que deben de mantener actualizadas en su portal web. Nosotros con esos mapas organizamos un programa informático que se llama Tele Canarias, que no existe más que en Canarias y que ha sido exportado a otras comunidades, y por eso hemos conseguido que en evaluaciones, para que se haga una idea, hemos hecho más evaluaciones en Canarias que en el conjunto de todo el país, precisamente por disponer de esta herramienta que con apenas 3 o 4 personas en nuestro departamento permite la colaboración de aproximadamente 3.000 que cargan su declaración de la transparencia como si fuera la declaración de la renta y nos dicen en qué medida han publicado los contratos, han publicado los salarios de los sector público, han publicado los currículos, han publicado, por ejemplo, el Gobierno de Canarias, que es el que más tiene 122 obligaciones de ese estilo. Entonces, declaran. Nosotros validamos que lo que han declarado está, o sea, pinchamos y automáticamente el programa le calcula una nota. Luego valora otras cuestiones como la accesibilidad, si utiliza datos abiertos que permita la reutilización de la información. Es decir, es más complejo que eso, pero fundamentalmente es ese. Y por lo tanto nadie lo cuestiona. O sea, nadie nunca nos ha llevado eso, un expediente. No hemos tenido en 9 años ni un solo recurso administrativo porque no hayamos podido una nota mala, porque es muy riguroso el sistema. Respecto a lo que apuntaba usted, a esa otra vertiente, que es las peticiones de información que hace la ciudadanía. ¿Cómo están las instituciones y empresas de Canarias? Sí, ahí diremos, van las cosas de otra manera. En Canarias y en España, ¿no? Generalmente la transparencia tuvo un boom en los años 14, 15, 16, cuando se asoció como un elemento, digamos, regenerador frente a la corrupción, frente a la desinformación, que estamos hablando ahora, y tuvo según, pero luego, digamos, ha desaparecido, como yo digo, de la agenda, y muchas administraciones, para que se haga una idea, a nosotros el 80% de las ya 3.000 en estos años resoluciones, que son como microsentencias y que son ejecutivas, que dice si la administración tiene que conceder o no la información a quien la pide, pues el 80% han tenido silencio administrativo, ni siquiera les han dicho en un papelito de medio folio, oiga usted, le deniego, que no cuesta mucho eso, porque le aplico el artículo X de la ley X, que generalmente es la de transparencia, que me habilita a denegarle. Entonces, ese tipo de ciudadanos, pues bueno, para que se haga una idea,
por ponerle cifras a las cosas, ¿no? Pues las instituciones canarias declararon como más de 18.000 preguntas en estos 9 años, y a nosotros, de alguna manera, de esas nos han llegado más de 3.000. Es decir, una de cada 6 acaba, diríamos, resolviéndose en el comisionado, que les recuerdo es un órgano independiente vinculado al Gobierno de Canarias, como el diputado del Común, etcétera, ¿Qué ¿no? tipo de información, señor Cerdán, es la más opaca, la menos transparente, la que más preguntan los ciudadanos porque la institución o la empresa no se la ofrece? Sí. Bien, yo creo que hay dos informaciones crecientes. Es muy diversa, ¿eh? No hay 3, 4 cosas solamente. Es porque se puede preguntar por todo, ¿no? Podía preguntar a la División Canaria cuánto vale este programa, por ejemplo, por poner un ejemplo que estamos aquí. Pero cada vez hay un creciente uso de la ley por parte de los propios funcionarios para preguntar cosas a la Administración que tienen que ver con las políticas de personal, posiciones, procesos selectivos, etcétera, etcétera, porque han descubierto ahí quizá porque están cerca de la Administración y conocen la ley. Y luego creo que hay cada vez más también petición de información sobre contratos, es decir, para validar que realmente aquello se ha hecho conforme al derecho. Por eso yo digo que la transparencia, aunque la gente a lo mejor no le dé tanta importancia, el saber lo que te pueden preguntar y tener que responder forzosamente obliga a comportarnos mejor, porque antes cuando la gente hacía un contrato con poca seriedad lo metía en una gaveta y tal, pero saben ahora que si cualquier duda sobre si lo que está haciendo con ese contrato responde al servicio público que ve el ciudadano o no, pues lo puede pedir. Entonces, ese efecto, diríamos, de revulsivo también tiene un efecto en la eficiencia de las administraciones, no solamente en el derecho a saber de los ciudadanos. Ayer en el Parlamento, si no me equivoco, en esa comisión donde usted presentaba el último informe, pedía estar muy vigilantes, con el ojo más atento en el reparto de las ayudas europeas, de los fondos Next Generation, sobre todo con las entidades privadas que reciben esas ayudas públicas. ¿Por qué hay que poner el foco sobre todo ahí? Mire, eso fue un tema, la verdad, que fue un tema pequeñito de la comisión, pero ha cogido aire, ¿no? Porque hablamos de muchas cosas, pero está bien que, como era una de las cosas de futuro, está de alguna manera bien planteárselo. Nosotros en el año 2020, cuando llegó la pandemia COVID, pues no había nada regulado sobre cómo las administraciones tenían que informar de lo que estaban haciendo. Sí. Nadie imaginaba una pandemia y prácticamente incluso el Gobierno central, a mi juicio, digamos lamentablemente, cerró durante 3 o 4 meses la posibilidad de que la gente preguntara. O sea, tú preguntabas y se había suspendido el derecho de acceso a tal. Y no había nada determinado respecto a qué tenían que publicar en las páginas web. Entonces, en el año 21, una de nuestras singularidades es que prácticamente a todas las empresas y entidades canarias que habían tenido más de 60.000 euros, que fueron muchísimas, que fueron unas 5.000 o más las que recibieron subvenciones, pero de más de 60.000, que es lo que dice la ley, emplazamos a evaluarse a más de 3.500, que habían recibido esa cantidad y respondieron 80%. Le digo que más de 200 habían tenido más de 1 millón de euros y más de casi 30, 5 millones, es decir, que eran cantidades muy importantes. Sí, considerables. Y entendiendo que los fondos públicos tienen que responder de ellos tanto el funcionario o el político cuando los usa, que el ciudadano al que se lo dan y se los lleva a su organización. Entonces, ese proceso nos convirtió en la primera comisión de España que sistemáticamente desde entonces evalúa el uso que se hace de esas subvenciones, ¿vale? Llegamos al ¿qué ha pasado ahora? Que sí, como en el año 21 Canarias distribuyó unos 1.400, 1.500 millones de euros en ayudas COVID, ahora llega una avalancha, una gran cantidad de dinero que por ahora está establecida en 1.350 aproximadamente, puede que se amplíe, de financiación europea que llega a Canarias a través del Gobierno central, pero que se gestiona aquí, fundamentalmente por las consejerías, en el que le recordamos a todo lo que vaya a percibir que tiene las obligaciones de transparencia y que tiene que dar cuenta de lo que hace con esa financiación. Además, no solamente con la ley de transparencia, sino que Europa ha puesto controles más intensivos de cara a la integridad en la gestión de las ayudas y de cara a la transparencia que obligarán a que la gente cuando reciba esa financiación sea más transparente con ella. Pues hay que dar esa recomendación para el nuevo comisionado de la transparencia, quien le tome el relevo, Noelia García, y también para las administraciones, vigilancia con esos fondos. Daniel Cerdán, hasta ahora comisionado
comisionado de la transparencia de Canarias. Enhorabuena por estos 9 años al frente de esta institución dependiente del Parlamento de Canarias y mucha suerte en esta nueva etapa. Gracias, muy buenos días. Gracias a ustedes, buenos días.